Muy bien, el día de hoy vamos a hacer un video para los alumnos de cuarto año de educación secundaria, ¿ya? De colegio Amancio Varona, ¿ya? Entonces vamos a continuar la clase de lo que era el aparato nefrourinario y nos hemos quedado en lo que son las vías urinarias. Las vías urinarias básicamente vamos a decir que son estructuras tubulares o huecas encargadas básicamente de conducir la orina formada, ¿no? Desde los riñones hacia el exterior. Obviamente empezará por los cálices menores, que luego se reunirán para formar los cálices mayores, luego la pelvis renal, los uréteres y luego se bueno, luego llega la vejiga que se almacena temporalmente allí y luego saldrá por la uretra, ¿de acuerdo? Hay que decir además que con respecto al riñón, de acuerdo con el estudio de la nefrología, el riñón derecho está más descendido que el izquierdo por la ubicación del hígado en este caso. ¿Y eso que determina? Que el uréter derecho sea de menor longitud con respecto al uréter izquierdo. Bien. Entonces vamos a comenzar a estudiar con respecto a la estructura histológica de las vías urinarias. Bueno, en este caso tiene tres capas, ¿no? La capa más interna, la que está en contacto con la luz, sería la túnica mucosa, que presenta básicamente un epitelio polimorfo o de transición, y además presenta lo que se le llama la lámina propia. Dicho de esta manera, la lámina propia presenta tejido conectivo laxo, ¿de acuerdo? Muy bien. Aparentemente seguiría la capa submucosa, como por ejemplo en el aparato digestivo, pero en este caso, en las vías urinarias, no hay presencia de la túnica submucosa, no existe, no hay la presencia de la túnica submucosa. Y pasaríamos directamente a la túnica muscular, donde presenta un tejido muscular liso. ¿Ya? La parte superior posee básicamente dos capas, una capa longitudinal interna y una circular externa. Hay que decir además que la parte inferior, a nivel de la vejiga, presenta tres capas. La vejiga presenta tres capas, la longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Finalmente tenemos la túnica externa, que está determinada básicamente por la túnica adventicia o serosa. Vamos a ver a continuación los componentes de la vía urinaria. Recuerda que la vía urinaria lo estudia una ciencia llamada urología. Tenemos ahí, como ya habíamos mencionado, los cálices menores. Ahí están los cálices menores, que son aproximadamente de 8 a 12 aproximadamente. Son estructuras en forma de copa que rodean la papila renal. ¿De acuerdo? Aquí se localiza la papila renal, que es donde desemboca el túbulo colector. Luego tenemos el segundo componente, cuando se unen los cálices menores, formará el cáliz mayor. El cáliz mayor es de 3 a 4 aproximadamente. Se forman por la unión de los cálices menores. Luego tenemos acá que cuando los cálices mayores se comienzan a reunir, van a formar la pelvis renal. Entonces, la pelvis renal es una estructura hueca en forma de embudo, ¿de acuerdo? Que resulta de la unión de los cálices mayores. Hay que decir además que en la pelvis renal se estarían formando los cálculos renales, que podría ser de oxalato de calcio. Y finalmente tenemos el siguiente componente que sería los uréteres. De acuerdo, los uréteres o los ureteros son conductos que se extienden desde la pelvis renal hasta la vejiga. Tiene una longitud aproximadamente de 26 a 28 centímetros. Luego, los uréteres estarían llegando, obviamente, a la vejiga. Pero hay que decir lo siguiente, que el uréter derecho es de menor longitud que el uréter izquierdo, por lo ya mencionado, ¿de acuerdo? Ahora, estos uréteres obviamente presentan movimientos peristálticos. La vejiga, como vemos acá, es un órgano muscular hueco que almacena temporalmente la orina para su posterior evacuación. Se localiza básicamente en el hipogastrio. En este caso, en la imagen se ve acá, en el caso de una mujer, donde la uretra es corta. ¿Ya? Bien. Vamos a ver a continuación la ubicación de la vejiga, ¿no? Por ejemplo, la vejiga en el varón, como en este caso, se ubica entre la sínfisis púbica y el recto. Entre la sínfisis púbica y el recto. En cambio, en la mujer, la vejiga en la mujer se ubica entre la sínfisis púbica, ahí está, y el útero. El útero empuja la vejiga en todo caso. Bueno, la vejiga en la mujer se ubica entre la sínfisis púbica y el útero. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que recordar algo muy importante, que el músculo de la vejiga, que es un músculo liso, recibe el nombre de músculo detrusor. ¿Quién presenta el músculo detrusor? Este músculo liso sería la vejiga. ¿Ya? Además, hemos recordado que la vejiga presenta tres túnicas. Tenemos la túnica, bueno,
la longitudinal interna, longitudinal externa y circular media, ¿verdad? 3 capas del músculo liso a nivel de la vejiga. Hay que recordar además que en el interior de la vejiga, de acuerdo, vamos a encontrar una superficie triangular que tiene como vértice lo siguiente. Por ejemplo, esto que vemos acá son los ureteros que desembocan exactamente aquí. Estas desembocaduras, si lo unimos con el orificio de la uretra, el orificio interno de la uretra, y lo unimos, vamos a formar un triángulo que se llama trígono vesical o trígono de Lidao, ¿de acuerdo? Entonces, este compartimiento triangular está formado, mírenme, por la desembocadura de los ureteros o de los uréteres y el nacimiento de la uretra. Ahí está. Este triángulo se denomina triángulo de Lidao o trígono vesical, típico de la vejiga. Se encuentra en la vejiga que almacena temporalmente la orina. Hay que recordar que una inflamación de la vejiga se llama cistitis. Luego tenemos la uretra. Obviamente hay que reconocer que existe una uretra masculina y una uretra femenina. La uretra conduce la orina del exterior, conduce la orina de la vejiga, ¿de acuerdo?, al exterior. Presenta dos esfínteres, un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. En el caso de la uretra masculina posee 3 segmentos. Tenemos la porción prostática que mide 3 centímetros, la uretra membranosa mide 1 centímetro y la uretra esponjosa o peniana mide 12 centímetros. Hay que decir que en el caso del varón no solamente sirve para la micción, sino también por ahí sirve para la salida del semen o el líquido seminal. En el caso de la uretra femenina es de más corta longitud, mide 4 centímetros y solo es vía urinaria, obviamente. Presenta un epitelio, presenta su mucosa, presenta un epitelio plano, estratificado plano. No se olvide. Bien. En cuanto a la formación de la orina, se da básicamente en 3 etapas, ¿no? La filtración glomerular, que ocurre en el corpúsculo renal o de Malpighi, la reabsorción tubular y la secreción tubular, que ocurre en la porción tubular del nefrón. Tenemos acá la filtración glomerular, que se da aquí, es el primer paso en la producción de la orina, gracias a la diferencia de presiones entre el glomérulo renal y la cápsula de Bowman. El plasma se filtra a través de la membrana endotelio capsular. Como vamos a ver a continuación, hay presiones a favor y en contra. ¿Cuáles son las presiones a favor? En favor de la filtración, acá tenemos la presión hidrostática glomerular. ¿Cuánto equivale? 60 milímetros de mercurio, que es lo que está de morado. Lo que está de anaranjadita en ese caso es la presión hidrostática capsular. Y lo del verde sería la presión oncótica que están en contra. Bien, entonces la presión hidrostática capsular, ya lo dije, lo anaranjadito equivale a 18 milímetros de mercurio, está en contra. Mientras que la presión oncótica, también llamada coiloidosmótica, que es lo verde, que también está en contra. ¿Cuánto equivale? 32 milímetros de mercurio. Estas presiones sirven para calcular la presión efectiva del filtrado. ¿Y qué es la presión efectiva del filtrado? Es la presión necesaria para que exista filtración glomerular. Y para eso calculamos. La presión efectiva del filtrado se calcula de la siguiente manera. La presión hidrostática glomerular menos la presión hidrostática capsular menos la presión oncótica. Si reemplazamos los valores, 60 menos 18 más 32 sería 50, 60 menos 50 sería 10 milímetros de mercurio. Entonces, la presión efectiva del filtrado equivale a 10 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? 1. Filtración glomerular. Bueno, ya sabemos que la presión efectiva del filtrado es 10 milímetros de mercurio. Hay que también recordar que la tasa de filtración glomerular equivale a 125 mililitros por minuto. Y si lo llevan por día, sería 180 litros por día. ¿Y qué se filtra o qué aparece en el ultrafiltrado? Aparece agua, glucosa, aminoácidos. No aparece proteína porque son grandes y elementos celulares. Tampoco debe aparecer sangre. Bien. Reabsorción tubular. Vamos a resolver todo lo que se puede recuperar, porque no todo se va a eliminar, hay que recuperar. Y para eso hay que decir que en la regresión tubular, el 99% o el 99,3% de filtrado se reabsorbe en los túbulos del nefrón. El agua y la urea se reabsorben por transporte pasivo, mientras que las sales y los nutrientes por transporte activo. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% del agua. Hay que decir además que en el túbulo contorneado proximal que tiene el ribete en cepillo, se reabsorbe el 100% de la glucosa y el 100% de los aminoácidos, incluso sales. Además, el asa de Henle, ahí está, reabsorbe solamente el 15% del agua, mientras que el túbulo contorneado distal reabsorbe el 10% del agua. Y el túbulo colector, que no forma parte del nefrón o la nefrona, se reabsorbe allí 9,3% del agua. ¿Ah? Muy bien.
Recuerden que a nivel del túbulo contorneado distal actúa una hormona llamada aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Incrementa la reabsorción de sodio y elimina el potasio. Pero si aumenta la reabsorción de sodio, también jala agua. ¿De acuerdo? Entonces acá dice, incrementa la reabsorción de sodio, de un modo indirecto aumenta la reabsorción de agua, ¿no? Y secreta, obviamente, el potasio. Muy bien. Recuerden que a nivel del túbulo colector actúa una hormona llamada antidiurética. ¿Y qué es lo que hace la antidiurética? Incrementa la reabsorción de agua, por lo cual se produce una orina más concentrada. Secreción tubular. Vamos a eliminar lo que ya no sirve o agregarle a la orina. Las sustancias no absorbidas anteriormente son eliminadas, obviamente. Se adiciona sustancia de desecho desde los capilares peritubulares hacia el túbulo contorneado distal y colector, que se va a secretar el exceso de potasio, hidrógeno, protones, ion bicarbonato, amonio, creatinina, ácido úrico, etc. A este nivel, básicamente, se regula el pH sanguíneo. ¿Ah? Un dato muy importante que tenemos que aprender el día de hoy son las características físicas de la orina normal. Si recolectamos la orina en un vaso de precipitación, como en este caso, miren acá, vamos a decir que el 95% de la orina es agua, mientras que el 5% de la orina es soluto. Pero esos solutos pueden ser solutos inorgánicos y solutos orgánicos. En ese 5% de solutos va a estar formado por urea, que es algo orgánico, sodio inorgánico, potasio, fosfato, que es inorgánico, sulfato inorgánico, mientras que la creatinina y el ácido úrico sería orgánico. Por eso estoy diciendo, la orina tiene el 95% de agua y el 5% de solutos, sean inorgánicos y sean orgánicos. En cuanto a la densidad de la orina, tenemos 1.001 a 1.035 gramos por centímetro cúbico. Eso es lo normal. El volumen de la orina sería 800 mililitros a 1500 mililitros en 24 horas, lo que se le conoce como la diuresis. La diuresis, o sea, la producción de orina en un día, equivale a 1500 mililitros de orina aproximadamente. El aspecto tiene que ser normal, un aspecto transparente. El olor básicamente es un olor sui generis, pero puede adquirir olor amonio, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Es más, a través del olor de la orina se podría determinar de repente alguna enfermedad, como por ejemplo en el caso de la orina de los diabéticos, es un olor a frutas, ¿de acuerdo? Con respecto al color, es un color normal, ámbar, amarillo. El que le da el pigmento o el que le dé el color a la orina sería un pigmento llamado urocromo, el urocromo, ¿ya? Con respecto al pH, vamos a decir que el pH puede ser de 4 a 8, pero eso va a depender de la dieta del paciente. Si la persona se alimenta de mucha carne, su pH de la orina va a ser ácida. Si es alcalina, bueno, si come muchos vegetales, será alcalina, ¿no? En este caso, tiene un pH promedio de 6. En cuanto a la composición de la orina, vamos a tener que contiene agua en mayor porcentaje, 95%, y luego tenemos sodio, potasio, cloro, ion bicarbonato, urea, creatinina, ácido úrico, etcétera, ¿no? Recordar algunas patologías como la enuresis, que es la eliminación, ¿no?, de orina, es la emisión obviamente involuntaria durante el sueño, ¿no? Es la emisión involuntaria obviamente durante el sueño, ¿no? También podemos tener la oliguria, que es la disminución en la producción de la orina menor de 500 mililitros aproximadamente, mientras que la poliuria es la producción aumentada de la orina más de 2000 mililitros aproximadamente, ¿no? Y la anuria sería ya prácticamente la no producción de la orina, por menores cantidades de 50 mililitros aproximadamente. Eso es la anuria, ¿no? Cuando no hay producción básicamente de la orina, ¿de acuerdo? En cuanto a otro cuadro patológico sería la litiasis renal, que es la presencia de cálculos. Ya la litiasis renal es la presencia de cálculos. Y cuando mencionemos el término disuria, la disuria es el ardor al miccionar.